Damos por comenzado esta presentación que les voy a hacer. Y pues como ven, el nombre de medio ambiente en honor al mes en el que está corriendo y sistema alimentario en México, que hay una relación que les vamos a presentar, y qué bueno que hay gente que tenemos un auditorio esta mañana un poquito diverso. El programa que tenemos es son 3 partes, ¿ok? La primera vamos a utilizarla para presentarnos, que esto ya lo hicimos, y la siguiente parte aquí es que yo les comparto cuáles son estos puntos clave y un poco del contexto para entender cómo se relacionan estas dos cosas o estos dos conceptos de medio ambiente con sistema alimentario, y les doy el contexto de un documental que viene después para que sepamos de qué va y por qué considero importante que lo veamos y qué vamos a sacar de este documental. Y al final dejamos una parte para preguntas y respuestas. Esa parte es muy rica, es la que suele gustar mucho también, porque ustedes pueden ahí expresar dudas o comentarios y ahí nos ponemos más en interacción. Entonces, ¿por dónde quiero empezar? Medio ambiente, eso tal vez nos suena más conocido. ¿Qué pueden decir o alguien que diga, para mí el medio ambiente es tal cosa, sin que estemos buscando una definición muy de diccionario? Pero ¿qué entiende por medio ambiente o qué creen qué elementos están comprendidos en el medio ambiente? ¿El entorno donde estamos? Claro. Es un entorno natural, está la biodiversidad, está el planeta, estamos nosotros, están los animales, es este entorno que compartimos todos. Hablando de hacer las paces con la madre tierra, pues es de alguna manera entenderlo, es esta casa, esta tierra que todos estamos habitando. Y sistema alimentario, ¿alguien ya ha oído hablar de este concepto de sistema alimentario? ¿O es completamente nuevo? Ok, entonces vamos a explicarlo en 20 minutos con palitos y bolitas para que se lleven una idea clara de más o menos qué es esto de sistema alimentario, porque alimentario les suena bastante, pero sistema tal vez no tanto. Sistema, vamos a empezar. Sistema, ¿qué otros sistemas? Por ejemplo, sistema solar, ¿qué pueden decir de un sistema solar? Claro, hay unos elementos, están en un conjunto, tienen una función, unos se relacionan con otros. Y si decimos sistema digestivo, sí, ¿no? También hay unos órganos relacionados, tienen una función. Si hay una parte que falla, pues lo demás se entorpece. Hay una función general y particular de algunas partes. Entonces, esta idea de sistema o este concepto de sistema es el que vamos a mantener y que después podemos deducir sobre la alimentación. Es decir, que el sistema alimentario es este conjunto de factores, de elementos, de actores, de actividades que se mueven actualmente en el mundo de manera global para que podamos alimentarnos y tener algo en nuestro plato. Es muy complejo porque hoy por hoy es un sistema global. Sabemos que los procesos de industrialización y de urbanización de la que estamos pues viviendo en los últimos digamos 2 siglos hacen que sea posible que los alimentos que tenemos en nuestro plato cada vez puedan venir de lugares más lejanos. Entonces, realmente hay como un sistema global alimentario o muchos sistemas globales alimentarios. Y una manera como de entenderlo o de empezarlo a aterrizar a cosas más concretas es a través de esta cadena de valor agroalimentaria. Como les decía, está muy relacionado con el asunto de la industrialización. De hecho, ahora todos los productos que consumimos, puede ser la ropa o los zapatos o los libros o lo que quieran, el celular por supuesto, tiene unos componentes que sacan
en las minas de no sé dónde, en África, y eso lo llevan a China y lo ensamblan aquí y lo venden allá. O sea, realmente es una red compleja de producción, distribución, y entonces ese mismo proceso complejo y esa cadena que hace que podamos tener un producto terminado con nosotros, pues sucede lo mismo con el tema de la alimentación. Entonces, claro que en la alimentación tiene origen, bueno, y en otras materias primas también, en otros productos también, pues tiene todo origen en el campo. Y si recorremos toda esta cadena, vamos viendo que paso a paso, o en cada una de las etapas, hay una relación o un impacto que se tiene con el medio ambiente. Por ejemplo, si decimos en la etapa para la alimentación, en la etapa del campo, ¿qué procesos saben ustedes que puedan ser, por ejemplo, dañinos para el medio ambiente? Claro. El uso excesivo de fertilizantes químicos realmente tiene un impacto en el medio ambiente, pero no solo en el medio ambiente, sino en otra dimensión muy directa en nosotros, que es la salud, que es la sanitaria. Entonces ya vamos viendo que podemos entender, digamos, unas dimensiones, ya vamos la medioambiental y la sanitaria. Y si comparamos, ¿saben un poquito de la milpa o de estos producciones que tenían antes los campesinos, o que todavía los tienen, pero tal vez cada vez menos, con una pequeña parcelita que tienen maíz, frijol, calabaza, y se compara mucho lo local y lo pequeño contra lo industrial y lo global? Entonces, en ese sentido, las prácticas que se tienen en una pequeña escala suelen ser menos dañinas que a grande escala. ¿Les queda claro esto? O sea, todos sabemos, por ejemplo, el caso de la Nutella, ¿no? ¿Qué sabemos de la Nutella? No sé por qué cuando paso por aquí hay un problema. Ah, ahí está la bocina. Ahora sí. ¿Qué sabemos de terrible que pasa con la Nutella? ¿Perdón? ¿Y cuál es el problema del aceite de palma? Sí, el problema del aceite de palma, o sea, que tú tienes aquí en el supermercado, compras tu Nutella, es rica, a todos nos gusta. Pero los productos o las materias primas de la que está hecha, ahí es donde empezamos a ver un poquito un problema, porque para que se produzca ese aceite de la palma, o sea, el aceite de palma pues es un aceite que se saca de unos coquitos que tiene una palma que producen en Asia, pero hay mucha demanda de este aceite, enormes cantidades, porque en todo el mundo nos encanta la Nutella. ¿Qué pasa para poder surtir a las empresas que los fabrican? Pues que se necesita deforestar selva, deforestar campo, para poder producir la cantidad enorme necesaria de ese aceite y que puede estar presente en la elaboración, en la fabricación de la Nutella. Entonces, eso se llama como las externalidades, es decir, esas consecuencias tanto ambientales como de otro tipo también pueden ser económicas, porque suponemos, o no suponemos, hay estudios que lo indican, que las personas que trabajan en esos campos de palma para sacar el aceite, pues no les pagan bien. Entonces, en ese sentido, también hay un problema económico ahí. Entonces, ya vamos 3 dimensiones, la económica, la ambiental, la sanitaria. Muy bien. Gracias, que si se me olvida, aquí tengo mi apuntador. Después, ok, ya vimos un problema del campo. Digamos que en el proceso, ¿qué pasa de que desde el punto en el que se obtiene el aceite de palma hasta que se hace la transformación? Pues hay otros ingredientes, no es el único. ¿Cuál es el otro gran ingrediente de la Nutella? El chocolate en menor medida, y en mayor medida la avellana tiene 2% de avellana o 5%. Claro, es el azúcar, aceite, azúcar y 2 avellanas y 2 semillitas de cacao. Bueno, pero el azúcar viene de otra región. Entonces se está realmente moviendo una red enorme de agricultura extensiva, y esa agricultura extensiva suele estar asociada a mayor necesidad de fertilizantes, y el azúcar ya dijimos, el aceite de Asia, el azúcar de Sudamérica, el cacao de África,
Entonces hay una red de transportación enorme, que aquí vemos el tractorcito, pero hay un transporte enorme de estas materias primas y el problema, bueno, seguimos con el tema nutricional, que la verdad es un tema que a mí me impacta un montón, pero cuando se hace, cuando se procesan mucho los ingredientes, pierden algo que se llama la matriz alimentaria, y eso quiere decir que siempre será mejor, no sé, comerse una manzana que hacer un licuado de manzana, aunque no esté procesado. Pero bueno, es un enfoque más directamente al tema nutricional. Si volvemos aquí y vemos la fábrica, ¿qué problemas tanto ambientales como de otro tipo se generan en esta parte de la producción? Claro, claro. Suele tener, bueno, ese es uno de los principales. Se requiere mucha agua en todos los procesos industriales, alimentarios y de cualquier tipo, y ese es un tema del agua que lo vamos a volver a él al video. Entonces, cada etapa tiene su impacto ambiental. Esa es como una conclusión de esta parte. Entonces, vemos que realmente el sistema global y de toda producción y de todo lo que consumimos tiene como muchas problemáticas asociadas. Entonces, en lo que concierne a la alimentación, hay un investigador francés que dice que hay un problema de distanciación. ¿Y qué es eso? Que hay una distanciación cognitiva, dice él, o sea, cada vez sabemos menos de dónde viene el alimento que comemos. Pusimos el ejemplo del aceite de palma y no sabemos exactamente qué es esa palma, en qué país la producen, o sea, tenemos algo en nuestra mesa y no sabemos exactamente de dónde viene y quién está detrás de ese producto. También hay una distanciación geográfica, porque nuestros alimentos cada vez pueden venir de más lejos, es decir, en una de esas, si nos damos un lujito, podemos comprarnos un salmón, pero el salmón lo traen de cuántos kilómetros desde Noruega, cuando aquí hay charales. Entonces, no sabe igual, ¿verdad? ¿Ok? No, ¿verdad? Si quieres lucirte en una cena con tu chica, no la vas a llevar a comer huevito con charal, ¿verdad? Es que el tema de la alimentación tiene también toda esta dimensión cultural, de estatus, cultural de identidad. Entonces, dijimos la distanciación geográfica. ¿Qué otro tipo de distanciación? La distanciación política, dice este autor. ¿A qué se refiere? A que cada vez sabemos menos si hay unas políticas públicas que hayan facilitado o impedido ciertos procesos o beneficiado a unos y perjudicado a otros. En realidad no sabemos, pero para tener por ejemplo, un producto bio, ¿no? Que tiene el sellito bio, los que compramos, si es que compramos algo bio en el súper y tiene el sellito, eso significa que se pasó por un proceso de acreditación y ese proceso del sellito de bio cuesta muy caro, y hay algunos productores que, aunque producen con mucho cuidado de no contaminar, no pueden tener acceso a esa certificación porque es cara. Entonces sí hay una dimensión como política que desconocemos. En oposición a estos como sistemas, o sea, ya vieron, aquí hay como, lo estamos viendo esquemáticamente para que pueda funcionar rápidamente. Los malos de la película es como todo esto grande, complejo, donde participan muchos actores, que es difícil, y digamos que las soluciones que se proponen es que todo se haga un poquito más fácil y menos complejo si se maneja a escalas más pequeñas, y entonces son los procesos, proyectos alimentarios territoriales, o convertirlo todo, entenderlo todo en términos de local. Ya saben que consumir local, ¿no? Hay que consumir local. Pero ¿por qué hay que consumir local? ¿Quién me dice dos razones? ¿Perdón? ¿La economía de quién? ¿La tuya o la del productor?
Es por las dos, ¿no? Claro, si le compras al productor, pues ya no le estás pagando una cierta cantidad al transportista, una cierta cantidad al súper, entonces es directamente, hay menos eslabones en la cadena, más dinero le llega al productor. Y entonces está este punto de sí, local, solo que aunque sí es una fórmula muy, como teóricamente muy evidente, facilitar que en lo local, o sea, relocalizar o traer a los circuitos pequeños lo que ya está muy bien instaurado a nivel global no es tan fácil. Entonces, haciendo como lo que ustedes van a poder ver en el video que viene a continuación es una exploración de 5 dimensiones, que son la económica, la social, la ambiental, la nutricional y la política. Estas 5 dimensiones del sistema alimentario en México van a ser exploradas a través de, como si fuera un rompecabezas. Va a ser entrevistas aquí, entrevistas allá a los diferentes actores para que ustedes puedan armar la foto completa y decir, ok, esto sí está funcionando, esto no, aquí se ve que hay problema, aquí se ve que hay conflicto, ¿qué soluciones se proponen? Entonces, espárragos. ¿Quién comió espárragos esta semana o la semana pasada? ¿Nadie? ¿Les gustan? No. ¿Sí les gustan? ¿Y por qué no los comen tan seguido? Es verdad. ¿Y quién comió esta semana y la semana pasada algún producto de maíz? ¿De frijol? Sí, ¿verdad? Sí, ¿cuáles son sus favoritos? Acabo de estar en Huauchinango y los tlacoyos allá no tienen comparación. Sí, son una delicia. Me traje unos 30 tlacoyos para al congelador. Entonces, este ejemplo de los espárragos es muy ilustrador, lo vemos en el video, porque si ya vimos que en esta pequeña muestra que hicimos, en realidad no consumimos espárragos en México. Nos gustan, bueno, es que los conocemos poco, digo, yo el primer acercamiento que tuve, voy a tomar un traguito de agua, que tuve con los espárragos fue la lata Campbell's de sopa. Y ya los conocí mucho tiempo después ya en real. Entonces, si aquí no comemos espárragos y comemos maíz y frijol, ¿qué deberíamos sembrar para llegar a esto de la soberanía alimentaria? Otro terminote, pero que se puede entender con palitos y bolitas en 5 minutos. Que la soberanía alimentaria, pues la soberanía, que no tengamos que depender de la compra de otro, que ya subió el precio, que ya bajó el precio, que podamos nosotros con nuestras tierras cultivables disponibles producir lo que a nosotros nos gusta, lo que nos alcanza y lo que nos nutre, y para estar pues sanos todos los millones de mexicanos que somos. ¿Qué sembramos? ¿Espárragos o maíz? O sea, ¿qué sería mejor idealmente? ¿Eh? Pero si no los consumimos. No, pero también va a depender mucho la zona, porque hay zonas donde no pueden. Saldría muy caro, porque no es. ¿Saldría muy caro que producir espárrago? Y aparte no tienes el hábito de consumir Claro. ese tipo de alimentos. Claro. Entonces, la gente se va a lo que tiene. Hay que consumirlo de la zona, nada más equilibrando el nivel de proteínas y todo para cubrir sus requerimientos internos. Claro, completamente. Si es por preferencias, pues preferimos comer un tlacoyo que hay 2 espárragos de ensalada. Entonces tendríamos que producir más maíz o producir maíz, porque eso es lo que nos gusta, lo que nos alcanza y lo que estamos acostumbrados y preferimos. O sea, en la cafetería pongan ensalada de espárrago y tlacoyo, síganme que se acabe en el desayuno. Entonces, ¿pero por qué? Vamos a ver en el video que se explica muy bien por qué el video retrata una ciudad
muy bonita, a ver si adivinan cuál es, una ciudad muy bonita del centro de la República, Callejón del Beso. Guanajuato. ¿Alguien ya fue ahí a experimentar el famoso? Ok, no me digan. La ciudad que vamos a ver en el video es Guanajuato. Y ya con eso, por extensión, decimos que es que podemos tomar como un botón de muestra para entender lo que pasa en México o en muchos lugares con el ejemplo de Guanajuato. ¿Por qué Guanajuato? Porque es una ciudad que estaba hermanada con la ciudad de Burdeos, que había un marco de cooperación, y entonces se hizo esta misma investigación tanto en la ciudad de Guanajuato como en la ciudad de Burdeos. Y van a ver que, llevando esto un poco al tema de la sostenibilidad, cuando vemos en la teoría, si ponen en el Google sostenibilidad, muy rápidamente les va a salir 3 circulitos. Y estos 3 circulitos, bueno, sin el ABC, pero solo 3 circulitos donde como que están 3 dimensiones enlazadas. ¿Cuáles son? ¿Saben? Bueno, la económica, la social y la medioambiental. Van a ver, o sea, se supone que estos círculos son del mismo tamaño, con la misma importancia, y que lograr esta intersección perfecta sería como lo ideal de una práctica sostenible, políticas sostenibles o así. Y lo que vamos a ver en realidad es que esos círculos no son del mismo tamaño y no tienen la misma importancia todos, y que cuando hay que tomar una decisión y entran en conflicto solemos funcionar de este modo. O sea, uno es más importante que el otro. ¿Y cuál creen que es el más grande? El económico. ¿Y el mediano? El social. ¿Y el chiquitito, el menos importante? El ambiental. En realidad, teóricamente, vida real. Lo vamos a ver en el video con el ejemplo de los espárragos. Ok, entonces ahí estamos Anne Fouché y Marcela de Alba, porque nos conocimos cuando hice la maestría en Francia, en una cumbre internacional que se llama Pacto de Milán para políticas públicas sobre alimentación. Y lo que hace esta cumbre es reunir a los presidentes municipales de las distintas ciudades del mundo para ver cómo se puede hacer estos sistemas alimentarios locales, qué es lo que habría que hacer a nivel de políticas, a nivel de apoyar productores, a nivel de sembrar otras cosas, qué cambios habría que hacer. Está complejo, cada región tiene su clima, cada región tiene sus gustos, no es nada fácil, no hay fórmulas, es un proceso que apenas se está como que instaurando, y entonces en la idea de ¿y qué puede hacer o un investigador o un servidor público o un consumidor? Porque ahí todos somos consumidores, todos, ¿qué podemos hacer si es que pudiéramos poner un granito de arena para que relocalizar o volver a lo local y promover este consumo alimentario en específico en circuitos más locales? Entonces, esta chica o esta investigadora es la productora o el cerebro que está detrás del documental que vamos a ver. Así como hay un documental como entre Burdeos y Guanajuato, hay otros 14. En realidad fue una metodología grande, ambiciosa, de hacer pruebas en 14 ciudades del mundo para poder ver en lo local, pero en distintos terrenos, en distintas geografías, con distintos modos de funcionar, cómo está funcionando ese sistema alimentario en distintas ciudades. Luego juntar todo, hacer comparaciones y decir, ok, lo que podemos recomendar a individuos, a las familias, a las instituciones, a la administración pública, podría ser esto. Y ya, con eso termino, y ahí está un código QR que lo podemos ver al final son unas preguntas que les hago a ustedes con respecto a si les gustó o no les gustó y en qué podemos mejorar. Ese se los harán pasar al final, no se preocupen, al final del documental y de las preguntas. Ahí está mi correo, y entonces vamos a ver el documental. ¿Les parece? Vamos.
La canasta básica en México pues es el jitomate, el frijol por supuesto, el arroz, también yo creo que el cilantro, las tortillas, por supuesto, todos los derivados del maíz son muy importantes en la alimentación del mexicano. Vivimos en el centro del país, en México, en una zona de una gran herencia agrícola, en donde se produce fruta y verdura de muy alta calidad, de exportación. En muchas empresas hay certificadas. El mejor espárrago del mundo hay aquí, nosotros no comemos espárrago, ¿no? Es carísimo. En México se producen cosas maravillosas y todo lo estamos exportando. El menú de los guanajuatenses es básicamente carbohidratos. El lunch perfecto para un leonés es un pan de trigo con cerdo frito y salsa picante. O sea, son altos contenidos de carbohidratos, proteínas altísimos y muy pocas vitaminas. En México, variedad de alimentos riquísimos, y muchos alimentos se están perdiendo por la falta de cultura gastronómica de su uso, ¿no? Los quelites, que son una fuente increíble de alimentación y que se dan en todos los campos, ya no se comen. Los nopales, ¿no? Los frijoles cada vez se comen menos. El refresco ha sido nuestro mal de siglo más grande y culturalmente aceptado y querido, y a una resistencia que es como si de pronto dijeras, ¿cómo te atreves a hablar mal de mi amigo, no? Yo tanto que lo quiero y tú quieres quitármelo. En Guanajuato estamos a 2.7 cifras porcentuales todavía mayor de inseguridad alimentaria que la media nacional en México. Y parte de los 90s se viene un escenario de transición importante porque no logramos erradicar la talla baja, no logramos erradicar la desnutrición, menos la anemia, pero se nos viene un problema mayor, que es la obesidad y el sobrepeso. Resulta que los niños de 5 a 11 años, para el estado de Guanajuato, más del 34% tienen sobrepeso u obesidad. No hay una inversión en educación, una educación que te sirva para la vida, que te sirva para tomar decisiones. Y de pronto 20, 30 años llega alguien y te dice que no, que 30 años te equivocaste. Y dicen, bueno, pero yo sigo de pie, y mi abuelita sigue de pie, y el tío, y de algo me he de morir. Tenemos una bomba que solo es una cuestión de tiempo. ¿Cuándo va a detonar? No lo sabemos, porque la ciencia no genera ese tipo de bolas mágicas. Tengo unos meses que estoy distribuyendo alimentos orgánicos en esta ciudad. Empecé a hacerlo porque a mí me interesaba consumir de una manera más sana. Aquí en Guanajuato yo creo que sí hay el interés por consumir orgánicos. Lo que yo he visto es que principalmente son extranjeros. Creo que también falta aún más educación, pero eso es parte también de nuestra misión como alguien que está distribuyendo orgánicos. Ahora también tiene mucha relación, creo yo, con la educación en las escuelas. Mi hija va en una escuela Waldorf y ahí se les da clase de huerto desde muy chicos. Pero esa es la lucha, que la gente conozca lo que se produce en México de manera increíblemente orgánica, sustentable en muchos casos. La lucha de esto es abrir canales de comercialización, ¿no? Y que sean comercio justo. Ahora, también consumo responsable en el sentido de hacer responsable al consumidor, no nada más venderle el aguacate, sino hacerle responsable hasta del valor nutricional de lo que te estás comiendo y por qué es mejor que no tenga fertilizantes químicos, por qué es mejor que sea de una semilla mejorada, por qué es mejor que el agua haya sido no tratada, ¿no? Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo
aquí en Guanajuato en particular hay un mosaico muy amplio de cultivos de todo tipo, desde granos, forrajes, hortalizas, etcétera. A los productores de hortalizas les era mucho más rentable la siembra de hortalizas que la siembra de granos. Entonces se fue incrementando la superficie, se fue incrementando la producción, se fue incrementando la exportación. El mercado interno no paga los valores que paga el mercado extranjero. Entonces los impactos económicos que ha tenido para Guanajuato la exportación de hortalizas ha sido fabuloso. Es algo con lo que estamos encantados. No está beneficiando a toda la población agrícola, sino nada más a una parte muy específica de esta población agrícola, los que son innovadores, los que asumen riesgos, los que compran tecnología, etcétera. Empezamos el espárrago con 5 hectáreas. Fue una cosa muy diferente a los granos, pero para nosotros fue algo muy bueno porque nos redituó luego el dinero. Pues, en cuanto al aspecto ambiental, las hortalizas, sobre todo para exportación, requieren mucho cuidado porque requieren determinada calidad. Entonces el uso de agroquímicos sí se intensificó bastante. El impacto ambiental obviamente fue muy alto, nada más que la Secretaría de Agricultura no lo mide. Sin embargo, podemos decir que obviamente sí hubo un impacto ambiental. La Secretaría de Agricultura sí ha emprendido programas para tratar de paliar este impacto. Obviamente sí estamos preocupados y estamos trabajando en eso, en materia del impacto ambiental. Pienso que la hortaliza sí requiere de mayor cantidad de agua que el grano, por ejemplo, ¿no? Estamos exportando agua virtual. Es decir, que esos países felices de la vida reciben nuestras hortalizas y ellos no tienen que consumir agua para producirlas. Los agricultores que ahorita tienen 60 años te dicen que cuando tenían 20, 30 años, cuando empezaron a trabajar el campo, pues tenían el agua así a 5 metros de profundidad. Y ahorita tienes que bajar hasta 300, 400 metros de profundidad para bombear esta agua para regar tu campo. Lamentablemente es algo cultural. Lo que a mí no me cuesta no lo valoro. No pagan el volumen de agua, pues a veces se desperdicia mucho. No estamos casados con que Guanajuato produzca exclusivamente para lo que vamos a consumir los guanajuatenses. No, estamos con la visión global ahorita de que hay que producir para mantener una balanza agropecuaria sana. Entonces mucho de lo que queda para mercado nacional es segunda, tercera y desecho. En el estado de Guanajuato, la gran mayoría de los productores son pequeños productores. Se repite lo mismo que está pasando a nivel nacional, más o menos un promedio de unas 4 o 5 hectáreas por productor. Tienen algunas superficies de riego y la gran mayoría de superficies de temporal. La característica es que las producciones son destinadas al autoconsumo, principalmente en sistemas de cultivo milpa, que es la asociación de maíz, frijol y calabaza. La agricultura orgánica ha aumentado en los últimos años. En el estado de Guanajuato al principio eran muy pocos, sin embargo como es más rentable, mientras en la misma superficie te da más dinero una superficie orgánica que una convencional, hay productores que sí se han cambiado a este sistema por la parte económica. Hay pequeños productores que sí están produciendo bajo un sistema orgánico, pero no tienen propiamente una certificación. Sin embargo, lo que es el programa, que es relativamente nuevo de Guanajuato, Zona Premium, este programa sí yo lo veo muy ambicioso y muy bueno para los productores, porque los va ayudando a mejorar sus unidades de producción, sus procesos. A mí como consumidor me va a garantizar calidad e inocuidad.
porque es el buen uso y manejo de los agroquímicos, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, el impacto ambiental que se esté teniendo. Entonces es una serie de requisitos que tiene que cubrir. Tratamos de que si el productor tiene interés y quiere explorar mercados para conseguir algún mejor precio y obtener mejores ganancias de sus productos, pues a través de este tipo de programas pueda acceder a esos beneficios, ¿no? Necesitamos hacer pues cadenas de producción y consumo más cerradas. Entonces lo que necesitamos aquí es transformación y valor agregado. En el estado de Guanajuato hay empresas que se dedican a transformar productos agrícolas, pecuarios. Aquí las empresas más grandes productoras de alimentos, se reconoce la empresa Bimbo, que es internacional. Son empresas Lala y Danone que generan en forma conjunta más de 3,000 empleos. Son inversiones extraordinarias y eso demuestra el compromiso que tienen en Guanajuato y por Guanajuato. Ya nuestro único fin no es el empleo ni la generación de sueldos. Hoy tenemos una política de atracción de inversiones con mucho más evidencia en el valor agregado. Estamos exportando nuestros recursos naturales y el día que nosotros tengamos las empresas que se están estableciendo aquí en el país, muchas empresas transnacionales, el día que ya no tengamos recursos se van a ir. Lamentablemente, y digo, dentro de la participación económica de este tipo de empresas grandes en el desarrollo económico del municipio sí es grande, pero solamente empleando a personal en la manufactura. Desarrollar las capacidades de negocio y de emprendedurismo sobre pequeños productores es lo pertinente, más que solo abrir empresas de manufactura. Entonces, el gobierno del estado de Guanajuato establece una estrategia que se llama Marca Guanajuato, donde para acceder a ese tipo de marca, el gobierno los capacita y los acompaña para que su producto sea comercializado y cumplir con las características que la marca Guanajuato pide, que es decir, un producto hecho artesanalmente o tradicionalmente, aunque son conceptos distintos, pero que sean de pequeños productores. Tenemos más de 2,000 empresas con marca Guanajuato y más de 30,000 productos. No es como tal un sistema de calidad, es un sistema de buenas prácticas. La empresa que está en la comunidad desarrolla su proveeduría en lo local. Lo orgánico, lo vegano, nos pide y lo estamos desarrollando un sistema de trazabilidad. Falta que a nosotros como población sepamos cuando veamos un producto con el sello de marca Guanajuato lo que lleva detrás, para poder reconocer la calidad. Y si me cuesta un poquito más, saber que cuesta, pero a mí me va a garantizar más que sea mejor para mi salud. La mayoría están en plazas comerciales y eso es lo que tal vez es un error, porque no todos los consumidores se acercan a las plazas comerciales. Estamos empezando con ese posicionamiento aquí en lo local, ¿sí? en que se compre en lo local. Ya de los canales de distribución que hemos desarrollado ya está en el ámbito nacional. ¿Qué es lo que estamos buscando? Esos canales de distribución en los Estados Unidos y en Europa, ¿sí? Son temas para impulsar los productos guanajuatenses. Los comerciantes se surten algunos de la central de abastos que se encuentra en la ciudad de Irapuato. Pues la principal audiencia de la central de abastos de Irapuato es la zona Bajío. ¿Vienen de Sinaloa, del estado de Sinaloa? Que traen verduras y fruta especialmente de Chiapas, por ejemplo.
La mayor parte se manda al estado de Jalisco y del estado de Jalisco también. En México, de un productor a Walmart, hay 10 eslabones. Mucha gente que produce hortalizas en pequeña escala aquí a los alrededores va al mercado y los dueños de los locales pues les compran a como quieren. Muy difícilmente un productor va y tiene su lugar ahí. Se usa mucho el coyotaje. ¿Sí? Es una mafia, está mafiado. Entonces tú produces, ok, tráemelo, pero yo te lo compro a tanto y ahí cuando lo pongo a la disponibilidad, pues ya le pongo un precio mayor. Sí, por ejemplo aquí carecemos de la figura de las cooperativas, pero no lo tenemos como está en Europa, ¿no? Entonces aquí un productor que es solo y que tiene 2 hectáreas, pues está restringido a llevar sus productos él. Si tiene un vehículo, en un vehículo, o esperar el autobús y del autobús que le permite cargar eso para llevarlos al punto de venta. Entonces los productores que tienen en vista, en la mira ese mercado, pues no quieren hacer modificaciones en sus unidades de producción porque les saldría más caro y no se los paga el precio de venta. El Mercado Hidalgo fue inaugurado en 1910. A partir de ahí empezó el mercado más grande de Guanajuato. Por decirlo correctamente, los desechos de los alimentos que ya no se utilizaron o que son producto de lo que se prepara, como es el caso de las cáscaras de la fruta y la verdura, son arrojados lamentablemente al contenedor de basura. La central de abastos es uno de los principales generadores de residuos orgánicos. Hace algunos años se acercó la Universidad de Guanajuato con un proyecto muy ambicioso, construir un biodigestor. Y ya se está como generando el biogás, ya está la flamita, ya está encendida, pero pues necesitamos pasar ya a la otra etapa. Que el comerciante lo empiece a hacer por convicción y no por quitarse la basura que le estorba, que lo dejen de ver como basura. Yo creo que es eso, ¿no? El tema, que lo dejen de ver como basura, porque económicamente y ambientalmente pues tiene un gran impacto. A mí se me ocurre eso, que el Banco de Alimentos viniera regularmente y si hay alguna asociación o pues sí, alguna asociación o algún particular interesado en cáscaras y todo lo que pudiera utilizarse para hacer composta, pues también sería muy buena opción. En México tenemos problemas enormes y uno de los problemas enormes es la corrupción y otro de los problemas enormes es que tenemos la mitad de nuestra población muerta de hambre, desnutrida. Y hizo una cruzada nacional del hambre, que es horrible el nombre, ¿no? En donde resulta que a lo largo de 3 años fue donde más robaron. Algo así como 6,000 millones de pesos destinados a los más pobres. Tienes un programa que cuando se estudia y lo analizas como muchos otros programas, son buenos. El problema es la parte administrativa y logística y los huecos legales que permiten pues, la corrupción. O sea, compras, la entrega, quién lo operaba, eso fue lo que generó y realmente terminó el programa. El gobierno local es muy pobre. Yo no lo dije. No, sí lo dije. Es muy pobre, siempre tiene muy poquitos recursos. Y el gobierno estatal siempre tiene mucho dinero que tiene que distribuir entre muchos pobres. En la administración del desarrollo urbano hemos fallado. Hemos fallado en el control. Porque a pesar de tener el plan, no lo hemos llevado a cabo. Y hoy tenemos la ciudad, sobre todo en el sur, en esas condiciones. Es otra ciudad caótica. Somos un estado que considero de gente muy comprometida, pero que nos falta carácter en muchas cosas. ¿Qué sucede en muchas de las políticas? La falta una cultura de participación ciudadana. El INPLAN
en sus, digamos, en sus reglas tiene lo que es la planeación participativa. Cuando hicimos el plan de ordenamiento territorial en el 2012, hicimos hicimos talleres con expertos. También hicimos talleres en cada barrio de la ciudad y la invitación abierta a todo el mundo. La ciudadanía sí va a estar al pendiente de que estas propuestas, estas acciones se cumplan a través de los próximos años de gobierno. Hay diferentes niveles de competencias, ámbitos de competencias en donde desgraciadamente el municipio no es el actor principal del fomento a una alimentación saludable, sustentable, equitativa, etcétera, dentro de su territorio, ¿no? No produce, digamos, tantos empleos ni tantas riquezas, entonces lo vamos a descartar. ¿Deberían hacerlo? Sí, porque es vector de tradición, es vector de arraigo en el territorio y es vector de protección del territorio. Si todo funcionaría bien, idealmente deberíamos de abastecer la población de productos en la mayor cantidad posible dentro de un radio que no excede 10, 50 kilómetros para los productos básicos como podría ser el maíz, el frijol, algunas hortalizas, la fruta, etcétera, ¿no? Entonces va una corresponsabilidad de gobierno, de la misma ciudadanía, de la empresa, muy importante, de los medios de comunicación, que son los que finalmente forman, y agregaría la academia con las organizaciones de la sociedad civil que están inmersos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cada quien para poder coadyuvar con un sistema que efectivamente ya no tenemos otra opción, o sea, ya no podemos ni siquiera mitigar? Primero intente a pequeña escala. Vamos a intentar a pequeña escala qué podría suceder entre 5 restaurantes y convenios con productores de miel, de fruta y algunas hortalizas a nivel territorial. Todos tienen que ganar. El político que implementa esa tiene que ganar en su imagen. El restaurantero puede diversificarse y tener una ventaja competitiva. El productor está incentivado en tener un mercado local, cautivo y bien remunerado, a un precio justo sin intermediario. Entonces, a grandes rasgos, sin que yo esté experto en la materia, yo veo que como una política pública debería ser obligatorio. Encontramos a Evelyn, tiene gallinas, tiene un terreno grande y con ella vamos a empezar a trabajar para crear composta y con la idea también de que si podemos ayudarle a cultivar o en algún punto ella pueda también vendernos parte de su huerto, ¿no? Dentro de un año en lugar de ser nada más un restaurante con un productor, serán 5 restaurantes con 5 productores, algo así, y que vaya pues creciendo la idea y que sea un proyecto que puede inspirar, ¿no? He estado trabajando desde hace aproximadamente 3 años en la constitución de este movimiento Colibríes de Guanajuato. Tratamos de fomentar un poco la conciencia en general social y ambiental. Entonces estamos tratando de estar en los foros, de difundir información, de fungir como una plataforma donde la gente puede informarse, debatir incluso, ¿por qué no? Hablando ya más de la participación social, la experiencia que he tenido hasta el momento es que a la gente en general sí le gusta participar, pero nos topamos con varios retos. Uno es la escala. No todas las personas están interesadas en participar en temas generales, ¿no? Y hay mucha participación, por ejemplo, a pequeña escala. Hay muchos vecinos que se organizan en comités vecinales para poder arreglar un pedazo de calle, un drenaje, etc. A veces hay poco espacio o poco tiempo para que la energía ciudadana se involucre en cuestiones más propositivas, ¿no? Porque las agresiones son muchas. Ahora bien,
vuelvo a lo mismo, los temas también son los que a veces movilizan más gente que en otras cosas. Por ejemplo, el tema de seguridad se ha vuelto como el number one, ¿no? Pero sin embargo, no interesarnos en estas cuestiones, estamos hipotecando también hasta cierto punto el futuro de nuestros hijos y nietos, ¿no? No hay que engañarnos. Si te llega el plátano, el kilo de harina, el kilo de tortillas a un precio tan bajo, es que estás produciendo lo que en economía se llama externalidades negativas. Si tú no las ves tú tan negativas en tu territorio, seguramente están afectando a otros lugares, ¿no? De los 8 años que actualmente tiene Hombres de Maíz, yo creo que los pasados 5 años ha incrementado bastante el interés de todas las personas. Hoy en día encontramos información acerca de agricultura, de diferentes técnicas, de ecología, de medio ambiente, en todos lados. Creo que vamos por buen camino. Creo que la gente, los estudiantes, las universidades, las dependencias públicas tienen que girar hacia allá, porque todos estamos yendo en esa ola. Quizá va lento, pero sí he visto el cambio, sí creo que vamos para allá. 30 millones de mexicanos votamos por un gobierno diferente. Y este gobierno está encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que tiene 18 años presentando un proyecto de gobierno diferente. La gente se sorprende porque no lo conocía, porque tenemos 70 años con una dictadura de 2 partidos, ¿no? Ahora este gobierno trae un proyecto de 18 años en donde tiene que responder al enorme reto de un país quebrado, sin Estado de Derecho, con 150,000 desaparecidos, una violencia increíble, ¿no? Y las reglas del juego tienen que cambiar. Y estamos en la cresta de la ola y pues no sabemos cómo vamos a aterrizar, pero yo creo que muy bien, porque si 30 millones de mexicanos votaron por algo diferente, hay esperanza de que las cosas funcionen dentro de un paradigma diferente, ¿no? Pues este fue el documental que grabó la organización no gubernamental Let's Food City. Si les interesó el formato, si les interesó el contenido, tienen en su canal de YouTube de las otras ciudades, 14 ciudades que les comenté. Entonces, bueno, es el momento de las preguntas y respuestas, los comentarios, y está el micrófono para ustedes. Ah, bueno, pero ahí hay un micrófono. Claro. Sí, es muy... Sí, gracias. Sí, maestra, muchas gracias por la presentación del video. Está muy bonito, visualmente muy bonito, y el contenido excelente. En particular, yo estoy desarrollando una investigación que tiene que ver un poco con la parte de aprovechamiento de subproductos, y sobre todo el área en la que estamos, que es justamente la de procesos alimentarios. Hay una tendencia, justamente lo que comentaba acertadamente en el video, del aprovechamiento de subproductos, porque realmente es algo a nivel mundial. Claro. El origen de estos 30 hasta 50% de residuos de campo, y luego en la parte del procesamiento industrial. Ahorita que estaba presentando el caso del espárrago, yo llegué también a varias contextualización del estado de Guanajuato por la producción de brócoli. Otra brassica, que son un grupo de ese tipo de hortalizas que se comercializan mucho a nivel extranjero, y Guanajuato también es de los líderes en producción de brócoli. Y esta hortaliza también, de la región de donde está la universidad ubicada, en este caso la Tecnológica de Tecamachalco, también es bastante alta la producción de este tipo de hortaliza. Exactamente la misma historia. Anteriormente producía maíz,
a los campesinos les favorecía económicamente el desplazar la parte de la producción de maíz por brócoli, y así se desencadena toda la parte de la investigación que ahorita estoy concluyendo por la parte de doctorado en biotecnología sobre el aprovechamiento de subproductos, obviamente sobre la tendencia que tiene que ver con la producción de alimentos que ya no solamente nos satisfagan necesidades básicas, lo que comentábamos en un inicio, la parte de energía, la parte de moléculas complejas, sencillas como proteínas, etcétera, sino de ciertos compuestos de interés que tienen en particular este tipo de hortalizas. Y bueno, en el caso del espárrago también hay cosas bastante interesantes. Y en el caso del brócoli es de un compuesto de interés que presumiblemente pueda llegar a estar presente en alimentos diseñados de cierta forma. Y obviamente se tendrá que garantizar que estos alimentos lo contengan como tal. Entonces, a lo que voy es que efectivamente la industria alimentaria tiene muchísimas cosas que mejorar y está sobre ese camino. Sin embargo, también se están haciendo ciertos esfuerzos para producir alimentos que tengan un plus diferente. Claro. Ahora, está la parte económica. La parte económica es muy compleja porque hablar de alimentos orgánicos realmente para cualquier tipo de población es sumamente difícil. Sabemos que es mucho más caro. Mencionaba acertadamente también en el video que principalmente pues están en los centros comerciales, o sea, donde se diseñó cierta marca y donde ciertas personas que tienen ya mayor conciencia y obviamente mayor poder adquisitivo para poder comprarlas, pues pueden ir ahí a esos lugares. Sin embargo, también la parte de educación, porque bueno, tenemos todos nuestros mercados fabulosos, ¿no? Y las mismas colonias que existen, y a veces por la misma falta de conocimiento, ¿no? No se llega a hacer ese rescate de este tipo de productos a nivel local. Hay mucho trabajo que hacer, estoy realmente inspirada por su video, está muy, muy bonita, muchas felicidades. Ay, gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, yo tengo el mérito de haberlo elegido entre muchos, pero sí es un trabajo, es que hay mucha investigación de fondo para poder presentar como este crisol. Realmente sí, lo que yo pasaré tus felicitaciones. También veo pues que conoces mucho del tema y que dentro de tu ámbito también estás tratando de poder contribuir, te das cuenta de la problemática, también cómo desde tu ámbito se puede, estás haciendo tu investigación y tratando de contribuir o contribuyendo. Entonces, pues muchas gracias por tu participación y estamos en contacto. Gracias. Yo pues felicitarte por la presentación, acercarnos a este tipo de material. La verdad creo que es bien importante porque en ese sentido va mi pregunta. Fíjate, yo te parto de algo muy básico. A mí mi hijo me dice, oye papá, ¿por qué no cultivamos limones? ¿Por qué no cultivamos una lechuga en un pedacito de jardín que tenemos, no? Nos dimos a la tarea de investigar y me sorprendí que hay muy poca información para que nos pudiéramos ayudar y saber qué tierra comprar, cómo se cultiva un árbol de limón, cómo se cuida, cómo se puede generar un fertilizante orgánico, etcétera, ¿no? Algo tan básico como cultivar un arbolito de limón que a lo mejor a mediano o largo plazo te pueda dar limones, ¿no? Entonces creo que, bueno, yo cuando estuve buscando y de una necesidad muy básica de mi hijo y también mía, la pregunta en específico es, ¿dónde podemos buscar información para desarrollar huertos urbanos, ¿no? Por ejemplo, he escuchado hablar de la agricultura vertical, he escuchado que en Europa, en otros países donde tienen pocos recursos, están desarrollando esto para generar productos orgánicos. Pero a mí me ha costado mucho trabajo encontrarlo, incluso en internet, ¿eh? O sea, sí habla de manera muy general, pero la parte práctica como que me quedé así. Entonces llega un momento que es, bueno, pues vamos a experimentar, ¿no? Pues vamos a Atlisco, compramos el arbolito de limón y pues le empezamos a ver, por ahí ya se estaba secando. Entonces creo, y en eso va una sugerencia de manera muy humilde de un servidor, creo que esto es bien importante, acercar esto a las escuelas y principalmente de educación básica, ¿no? De educación media superior, los CECITES, los COBAEPS, donde se empiecen a desarrollar proyectos donde los chavos, porque ellos son los que nosotros lo estamos viendo, ¿no? A lo mejor lo estamos preocupando, pero bueno, quizás ellos más, pensamos que no, pero quizás ellos más, cuando en unos 10 años ellos ya van a tener unos problemas más drásticos de los que tenemos nosotros ahora.
Entonces yo creo que a través de ti y de las personas que yo creo que tú de alguna manera puedes permear este tipo de ideas, lleguen estas necesidades, ¿no? De que se necesita trabajar mucho con los niños, con los jóvenes, y se necesita mucha información y desarrollar programas que, lejos de dificultar algo muy simple como sembrar en 1, 2 o 3 metros de tu jardín 1 o 2 vegetales, que ya con eso es un granito de arena, es aportar. Es muy difícil para alguien que ha nacido en la urbe, en la ciudad, y que para a lo mejor una persona de campo te lo dice, es muy fácil, solo hazle así siempre, pero a uno se le complica mucho, ¿no? Entonces eso para mí sería muy vasto, muy rico, alguna orientación para saber en dónde busco esa información. ¿Cómo puedo desarrollar, por ejemplo, algo muy básico, un huerto urbano en mi jardín de 5 o 10 metros cuadrados? Gracias. Sí. Ay, muy bien. Wow, que estoy contenta con las intervenciones tan complejas que están haciendo. ¿Podemos poner la presentación, por favor? Les quiero poner la última donde está el código que pueden escanear y mi correo por si tienen, para mantenernos en contacto los que tengan a bien profundizar sobre un punto. En realidad estás tocando un punto es muy amplio. Lo que estás realmente aludiendo es la agricultura urbana, ¿no? Como esa es la gran categoría tanto de investigación como de práctica. Es que estamos tan desvinculados ciudad y campo, ya no tenemos idea de los procesos, de cuánto tiempo se tarda. Esto que decía, sí, es que nosotros en nuestros departamentos vayan hasta el cactus en Noseca y ese conocimiento agrícola ni lo conocemos, lo menospreciamos, no estamos dispuestos a pagarlo bien. Entonces, como quiero hacer ese comentario con respecto a esa desvinculación que dices que tenemos los citadinos, iba a decir ciudadanos, los citadinos con el mundo agrícola, que es el que nos nutre y nos alimenta sí o sí. Sobre el punto concreto de hay un interés muy creciente entre las jóvenes generaciones, entre los niños y entre, ya saben, el fenómeno de Greta, la ambientalista, y los jóvenes, y también una movilización ciudadana tipo, pues sí, asociaciones, que es un motor y una motivación, y he encontrado muchos casos que son los niños los que, papá, vamos a hacer esto, papá, vamos a hacer esto, y tú, claro, tú quieres cumplir esa necesidad, pero te das cuenta y estás contento de que él mismo sienta este interés. Entonces, sí hay que hacer información, sensibilización, que lo mencionaste, pero también, por ejemplo, los huertos escolares para juntar esta necesidad que dices de abordar estos temas con públicos escolares. Los huertos escolares son proyectos que se han estudiado mucho porque son útiles, son vistosos, son bonitos y pueden ser útiles. También se ha estudiado mucho cuáles son los factores que hace que no perduren más de un año. Y una de las razones es porque justo no tenemos las competencias. O sea, bueno, número 1, ¿tiene agua en la escuela? No sabemos. ¿Quién se va a hacer cargo? Porque no es ponerlo y sembrarlo, o sea, requiere un trabajo de manutención, de deshiervar. Bueno, ya tienes chapulines, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos tacos, los matamos? Por ejemplo, o sembramos árboles, una reforestación. Me tocó en una escuela que me dijeron, es que sí reforestamos, pero vinieron las tuzas y se lo comieron. Entendemos el tema biodiversidad y obvio no vamos a matar a las tuzas, que bueno que están preservadas en esta región, pero ¿qué hacemos para cuidar esos arbolitos de sus predadores naturales? Entonces se complica. Les dejo hay asociación para la pregunta concreta de alguien que nos pueda decir en 2 sesiones técnicas para hacer algo en casa, desde el jardín hasta un arbolito. Hay asociaciones civiles que se dedican completamente a esto. También hay servicios que cuestan he visto como asociaciones que más bien son como no sé, un grupo de estudiantes de agronomía que se juntaron y dan ese servicio. Pues sí, te vendemos la asesoría. He visto, por ejemplo, hay un grupo en Aguasanta
ambientalistas, no tengo ahora el nombre, pero que ellos recuperaron un área verde que había, obtuvieron como que les facilitaran pues el cuidado de unos jardines que hay, y ellos tienen ahí semanalmente talleres, por ejemplo. Entonces vienes, te vamos a enseñar cómo cultivar en tu jardín, qué se necesita, o deshidratar alimentos, cosas que sirven mucho para casa, o para familia, o para una escuela chiquita, que pueden ser útiles. Entonces te contesté, y si hay más dudas, pues escríbeme. Adelante. Buenos días. Tengo 4 preguntas. La primera sería, ¿cómo ha avanzado México en la Agenda 2030 de Desarrollo y Sustentabilidad en relación a cuestiones alimentarias y de medio ambiente? Dentro de su presentación había mencionado la soberanía alimentaria. A nivel internacional, ¿esto no genera una forma de aislacionismo o problemas de nivel político y económico de cooperación internacional con otros países? Y de forma local, ¿se consideraría viable en cuestión de agricultura urbana un desarrollo de alimentos a nivel tubular y con algún tipo de sistema hidráulico de riego continuo? Y relacionado a esta última pregunta, ¿cómo es que los vehículos hoy en día, relacionado a la contaminación, benefician o afectan el desarrollo de la agricultura urbana? Gracias. Ok. O sea, público conocedor, señores, porque son preguntas de muchas índoles diferentes, y me estás haciendo preguntas que tocan muchísimos temas, y tú lo sabes. Por eso son 4, las ordenaste, las estructuraste. Gracias por ese trabajo tan ordenado. La primera, nada más recuérdame así el tema. La primera pregunta es... Gracias. La primera pregunta sería, ¿cuál ha sido el avance de México en la Agenda 2030 de Desarrollo y Sustentabilidad en medio ambiente y alimentación? Sí. Mira, recientemente es un tema que claro, ya no hay unas escalas de actuación de estas cinco dimensiones que vimos: económica, social, ambiental, esas 5, política. Hay también 5 escalas de actuación, o sea, no son las únicas, pero en lo local como que pueden funcionar: la individual, la familiar, la institucional, la municipal. Digamos que hasta ahí nos quedamos. Entonces, yo he estado, por ejemplo, muy de cerca siguiendo qué es lo que está haciendo hay una comisión de Agenda 2030 que es dentro de la Secretaría de Economía, pues que eso ya te indica algo, ¿no? No está en la Secretaría de Agricultura, no está en la Secretaría está en la Secretaría de Economía. Y recientemente hubo una convocatoria para justo gobiernos municipales que tuvieran una iniciativa, o que más bien que reconocieran de su conocimiento profesional de los territorios, que eligieran de entre las problemáticas a las que se enfrentan una, y que la mandaran a un, bueno, que con esa problemática participaran en una convocatoria nacional para los municipios. Y esta convocatoria era para justo comenzar a hacer como redes, para reunir a los distintos actores, o sea, la gente que está, por ejemplo, aquí en Puebla fue el INPLAN. Yo me di a la tarea de contactar todos los municipios que pude, contacté, les aseguro, a todos los municipios del sureste, obviamente a todos los municipios de nuestro estado Puebla, y a algunos municipios del norte que ellos estaban más enterados de esta convocatoria. Entonces, ¿qué se hizo? Pues tratar justamente en ese sentido de las alianzas, de generar alianzas entre gobiernos municipales y actores importantes que pudieran ser potencialmente financiadores de proyectos. Entonces, por ejemplo, yo me dirigí a la Comisión de Agenda 2030 de la administración, y estuve presente en unas 2 o 3 sesiones con ellos. La primera para decirles: está esta convocatoria, estas son las condiciones, hay que participar.
y estuvimos, bueno, yo no es información que sacó la Dirección de Planeación, por ejemplo, hicieron la propuesta y fueron aceptados en esta convocatoria y hubo un congreso virtual en mayo. Eso es lo que te puedo decir que conozco y lo conozco de cerca porque participé a título personal en hacer difundir esta convocatoria que no muchos, a los municipios que yo contacté no la conocían. La otra era seguridad alimentaria. No, la pregunta era relacionada a si la soberanía alimentaria generaba una forma de aislacionismo o problema a nivel político y económico en la cooperación internacional entre países en el ámbito alimentario. Sí, está muy buena también la pregunta y compleja. Está como polarizada, así como lo plantea. Seguridad alimentaria es no nada más nosotros producimos nuestra comida, no, o sea, en términos un poco como extremistas. ¿Cómo? O sea, o permites el intercambio o compartes, o por ejemplo, te voy a contestar con un ejemplo para ver hacia dónde oriento la respuesta. Que decía un investigador en Francia, o sea, nosotros no podríamos enarbolar la bandera completa de la soberanía alimentaria porque ¿qué hacemos nosotros en Francia sin el café y el chocolate o el cacao de otras? O sea, somos tan arraigados en nuestra cultura y tan amantes del café, por ejemplo, pero no tenemos café, o sea, necesitamos y no vamos o sea, está ya tan inserto en la cultura que no vamos a poder renunciar en términos culturales a una demanda que ya es parte de nuestra cultura. Entonces, esa es una de las respuestas, o lo que te quiero decir es que plantearlo todo en términos muy rígidos, pues realmente es imposible hacerlo ahora, porque nosotros el maíz que consumimos no todo se consume aquí, de hecho la mayoría lo importamos, entonces es muy difícil. Y realmente en temas de cooperación internacional creo que mejorar los términos de estas cooperaciones que sean pues benéficas, más benéficas en ambos sentidos. También hay una línea de fomentar más la cooperación sur-sur que norte-sur. Entonces, justamente hablando de cooperación descentralizada, pues estos documentales se dan en el marco de la cooperación descentralizada entre Francia y otros 7 países. Entonces, con sensatez, tratando y analizando qué es lo del tema de la soberanía alimentaria que es importante rescatar, pero no puedes ser tan tajante y porque además no es posible, tal como están las condiciones hoy por hoy, decidir cerrar las fronteras y que cada quien coma lo que produce, nos meteríamos en un problema mundial muy grande. La tercera. La tercera pregunta iba relacionada a si es viable un desarrollo ya fuera de semillas o de vegetales, un sistema de implementación tubular con alguna forma de riego constante mediante un sistema hidráulico para la agricultura urbana. O sea, las tecnologías, el uso de tecnologías en la agricultura urbana. Encuentro que en otros países, pues tengo la referencia fresca de Francia y tienen la capacidad económica de invertir a gran escala en las experiencias de agricultura urbana tecnificadas. No es nuestro caso en México. Entonces sí puede funcionar, pero necesitas tener como país los recursos para invertir en esto. Y también ellos necesitan, porque su dimensión territorial no, o sea, tiene que ser para arriba porque horizontalmente ya no tienen, ¿no? Entonces, creo que esos son los límites. Y la última pregunta iba relacionada a la agricultura urbana. Por ejemplo, en Puebla, hoy en día, ¿qué tan viable es o qué tan beneficioso es que se genere agricultura urbana tomando en cuenta la cantidad de vehículos que hoy en día podemos observar transitar en el estado? ¿Cómo afecta o cómo beneficia? Es que la agricultura urbana, entiendo que lo estoy relacionando con un tema de transporte, pero el principal freno
de los proyectos grandes de agricultura urbana, o sea, no lo que tenemos en nuestro jardín, sino realmente si lo quieres hacer y se produce suficiente para alimentar un mercado. El problema de la agricultura urbana es la definición del uso del suelo urbano. Y eso es aquí y aquí en China, dijera la frase. Esto lo investigué en Valencia, en España, porque el problema es que el terreno de las ciudades es limitado. O sea, sabemos lo que pasa, se extienden, y se extienden ¿sobre qué? Pues sobre lo que antes era terrenos agrícolas y cultivables. O sea, nos vamos acabando nuestro propio granero, nuestras propias tierras cultivables, porque va creciendo la población y necesitamos más habitaciones, necesitamos más conexiones, más escuelas, más hospitales. O sea, es un fenómeno complicado de la mancha urbana que se va extendiendo y los terrenos cultivables van quedando cada vez más lejanos a la ciudad. Entonces, creo que el gran problema de la agricultura urbana, para planteárselo en serio, no es tanto el tema de los vehículos, sino de que compite con el uso del suelo, y ahí de nuevo entra el tema de las visiones y las posturas de las políticas públicas, porque la construcción, ¿no? O sea, claro que el campesino decide vender sus tierras y que se haga ahí un edificio porque le reditúa más que mantener su milpa de autoconsumo. Entonces, sí, hay otra. Ah. Sí, creo que también se refería que la contaminación que genera el parque vehicular impacta en los cultivos urbanos, ¿no? Digo, es lo que pasa con la agricultura en el campo, con todas las ciudades contaminan los acuíferos, ríos, y con esos desechos están regando también los cultivos, ¿no? En las afueras. Entonces creo que también, no sé si haya estudios donde están midiendo el impacto del smog para cultivar, por ejemplo, jitomate en la urbe, y que este smog impacte en esos cultivos. Ok, si era por ahí más bien tu pregunta, y yo te la... ¿Sí? Entonces tal vez no la entendí tan bien. Sí, la calidad la calidad del aire también es un tema que tiene que ver e impacta no solo en la agricultura urbana, sino en nuestros pulmones, en muchos sentidos. Y sí se estudia y sí hay un impacto, aunque no es el mayor, considero que esté relacionado con la agricultura urbana. Buenos días. Okay. Muchas gracias y felicidades por esta conferencia, por este foro. Soy el ingeniero Yucundo Posadas, egresado por la Universidad Autónoma de Chapingo y experto en agricultura urbana, familiar y de traspatio. Dentro de mi paso por las instituciones, fui coordinador estatal del PESA-FAO, PESA, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, aquí a nivel estatal. También fui coordinador estatal de agricultura urbana, periurbana y de traspatio. Y con esto quiero compartir esto, que se han hecho intentos y ha habido programas para que la sociedad se beneficie. Es un tanto complejo porque hay que cambiar paradigmas y hay que cambiar un montón de cosas. Hay gente que se le dice, haz una composta y se vuelve algo tan complicado porque hay que separar basura y desechos. Bueno, estamos en la actualidad participando ya como profesionistas libres, ya fuera del sistema gubernamental, que a veces ha hecho muchos intentos por ayudar a la gente, pero a veces como que hay poco interés. Y aquí quiero aprovechar porque a veces somos amigos de diputados y senadores que no les interesan implementar políticas públicas o programas donde digan desde la primaria, desde el kinder, secundaria, vamos a meter programas de huertos urbanos, de producción de alimentos, para que los niños convivan con la producción, se integren y entonces haya una cultura de producción y consumo, y que los espacios que hay de azoteas, de traspatios, y se pueden embellecer también si sembramos hortalizas. Lo hemos hecho muchas veces, somos amantes de embellecer esos espacios, no solamente con plantas de ornato, sino pues las plantas que nos comemos también cambian, florean, son verdes, son rojas, se embellece. Entonces, otra de mis pasiones es que he tomado cursos de arquitectura y diseño del paisaje, y entonces podemos complementar esa parte con que un huerto puede embellecer. Otra cosa que hace el huerto es que hay una integración familiar muy profunda. O sea,
El huerto se convierte en el punto de encuentro en el que mañana me voy a levantar y voy a regar y voy a cuidar mis plantas. Entonces, niños, adultos, mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes están participando y hay una integración. Eliminamos el estrés. Ahora en la pandemia estábamos recomendando mucho eso, pues hagan sus huertos. Más del 50% de lo que nos comemos no se produce en este municipio, ni en este estado y a veces ni en este país. Entonces necesitamos producir en local. Los productos vienen de muy lejos, hay que meterles energía para que lleguen aquí. Entonces, volviendo a la soberanía y complementando un poco lo que decía el compañero, pues a lo mejor no podemos ser soberanos en todo, pero en maíz y frijol tenemos que serlo. Claro. Y si lo tenemos que producir en la azotea, hay que hacerlo. Claro. Recuperar nuestros maíces nativos, maíces criollos, todo eso, se los han llevado. En la actualidad somos centro de origen de muchas cosas que ya no podemos producir porque ya las patentes son de extranjeros. Bueno, damos servicios también y capacitación para personas que quieran instalar huertos urbanos. Una tarjeta para el maestro, por favor. Ahorita les damos los datos. Perdón por aprovechar el faro, pero es adelante. Pues no quisiéramos, pero hay que compartir. Producción de hortalizas en tubos, claro que sí, es muy sencillo y justamente estamos cotizando ahorita. Somos un grupo, ahora como profesionistas nos juntamos varios, que aquí estamos 3, y nos apasiona la hidroponía, la acuaponía, con sistemas rústicos muy sencillos que se pueden hacer. Ahí en el Zócalo alguna vez yo presenté algunas propuestas así en chiquito, que la gente se queda maravillada, pero se tiene que hacer. Y qué bueno que se hagan ese tipo de foros porque pues hay que seguir fomentando y creando interés por la producción de los huertos. Y decirles a los senadores y a los diputados que inviertan su tiempo en estas iniciativas y que dejen de andar autorizando cosas como, no sé, la modernidad. A veces dicen lo que LGTB y todas esas cuestiones que yo respeto, pero digo, podemos dedicar tiempo a esto, ¿no? Entonces, muchas gracias. En el Face estoy como Yucus Posadas. No se les va a olvidar el apellido porque en diciembre festejo 9 días las posadas. Y muchas gracias y qué bueno que se hacen este tipo de eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo este video de verdad, estuvo padrísimo, muy completo. Gracias. Y quisiera comentar esto. Yo creo que aquí lo que tenemos que comenzar a hacer es aprender a desaprender. Esto que traemos no solo de este momento, sino venimos arrastrando, creo que mucha ignorancia respecto a lo que somos. Creo que tenemos que cambiar primeramente el lenguaje. El lenguaje que usamos porque dejamos de ser patriotas. Y nos vamos a lo que criticamos y mal llamamos malinchismo, ¿no? Y le hacemos honores a lo extranjero. He visto, yo vivo del lado nororiente de la ciudad, soy hija de campesinos y a mí me atrae muchísimo lo de sembrar. ¿Qué es lo que comencé a ver? Que la gente si va a comprar a aquella tienda que anuncia Doña Lucha y que y van a comprar ahí desde su cilantro, su perejil, y salen las señoras sintiéndose así de wow, como diría el presidente, ya son fifís, ¿no? Y somos de las colonias pues de bajos recursos. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? La mentalidad, el lenguaje también. A lo nuestro, cuando alguno de nuestros artistas o algunas hacen una obra de arte, le llamamos artesanía. No le llamamos arte. Y desde ahí comenzamos esa discriminación hacia nosotros mismos. Cuando hablamos, y como acaba de decir el compañero, hablamos de un huerto en casa, no. Si la señora en vez de ir al mercado va a estos autoservicios, se siente que es más, como dice la chaviza, más nice, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos empezar a lo mejor por lo micro, no por lo macro, y el no tener esa soberanía como dice el compañero, pero sí queremos ahorrar, les voy a comentar algo sobre mí.
Nadie creería, yo no gano las millonadas, sin embargo, no estoy pendiente de la quincena. Si el SAT entra a mis cuentas, creo que me va a cinchar porque va a decir que cómo le hago. En casa todo se recicla. En casa se siembra desde pasote, se siembra cilantro, se siembran lechugas. ¿Y cuánto gasto? Gasto lo mínimo porque voy al mercado. ¿Qué hago en mi caso? Empiezo a hacer esta observación y empiezo a trabajar en casa. Hacer composta. A veces no queremos darnos cuenta, pero Zagarpa desde el 2009 comienza con una tarea ardua de ir a las colonias a hacer estos proyectos, a desarrollarlos como huertos familiares, como granjas familiares. Simplemente la gente no tiene interés. O sea, no le interesa. Le hablan de químicos y prefiere ver la telenovela, los programas de cortarse las venas, ¿no? Pero no ve esto de interés. Oyen las noticias. La mayoría está con lo que pasa. A ver, eso es lo que están diciendo en la televisora o en la radio comercial. Pero no se entera además porque somos flojos. No se necesita grandes universidades para lograr esa economía nosotros mismos. Si yo ya no gasto el peso en el cilantro, ya no gasto el peso en el epazote, estoy ahorrando. ¿Pero qué hago? Les hablo de mi experiencia. Comienzo a estudiar hace 3 años, 4, empiezo a estudiar pedagogía. Y empiezo a entender también la educación. Y la mayoría dijo, está loca, a esta edad, ¿para qué estudia pedagogía, no? Me interesa muchísimo la educación, aunque la educación está mal dicha. La educación se aprende en casa, no en las escuelas. Ahí es una formación. ¿Qué hago? Replico en el trabajo en el Sistema Estatal de Telecomunicaciones y recupero una jardinera que ya no servía. Ahora en el SED tenemos una jardinera con plantas curativas, que de lo que se trata es eso. Y cuando llega algún maestro le pido que me regale una planta originaria de su municipio. Podemos hacerlo. No hay una casita que no tenga un rincón para sembrar una planta. Solo tenemos que empezar a tener esa cultura. Me interesa muchísimo esto. Muchísimas gracias por esta conferencia. Podemos comenzar por nosotros. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Buenos días. Buenos días a todos o todas. Hola. Maestra, yo tengo una pregunta y es más como de su proyecto, y es que veo que lo que presentó como en la introducción y eso se parece o tiene similitud con la huella ecológica, un término más o menos nuevo porque creo que es de los años 90 que se creó, y pues mide esta parte, ¿no?, de la oferta y demanda de los recursos naturales, ¿no?, las actividades que uno hace de sus actividades diarias, las áreas, ¿no?, las hectáreas que se necesitan, ¿no?, para seguir manteniendo esa calidad de vida. De alguna manera esto es cuantitativo. Aquí en su proyecto, en lo que nos presentó, entendí bien que ya se había replicado en 14 ciudades, ¿no? ¿Cuál es el resultado? O sea, cuantitativamente, ¿qué me podría decir? ¿Que es bueno o mal? Vaya, es que eso es como relativo, ¿no? Bueno o malo. Esa es mi pregunta. Gracias. O sea, tu interés es como saber qué tan lejos pudo llegar esta investigación, que fue ambiciosa en el sentido de que fue en 14 ciudades del mundo, y ya después que trabajaron los resultados y contrastaron y todos, ¿qué se produjo? ¿No? Ajá, sí. Exacto, y eso contribuyó en algo cuantitativo y específico, o fue engrosar las bibliotecas de libros de tesis de no sé qué, ¿sí? Tengo esa misma sensación de que hay mucha producción de conocimiento y mucha movilización de recursos humanos, de tiempo y de todo, y que a veces mucho esfuerzo, ¿qué resultados? Si algo es una manera muy no real, pero si algo aprendí como
o me marcó mucho de Francia, es que los proyectos deben plantearse objetivos cuantificados y cuantificables y que deben de apuntar desde su planeación a lograr resultados que se puedan medir y que si no se miden, pues... Entonces, la respuesta concreta es que estas investigadoras estaban desarrollando una metodología de diagnóstico pues rápido, porque esto lo hicieron, como vieron al final, en 2 meses. En 2 meses estando ya en Guanajuato, pero previamente trabajaron durante 6 meses tenían realmente coordinaron un ejército de estudiantes de la universidad, algunos los entrevistaron, para poder recopilar la información y ellas como extranjeras venir y enterarse y poder captar lo que tienen 7 ciudades del mundo que visitaron. Y cuando regresaron a Francia dijeron, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Entonces, como les decía que esto se dio en el marco de una cooperación descentralizada, pues claramente con las ciudades más lejanas a Francia, o sea, México, Valparaíso, Ho Chi Minh en Vietnam, pues bueno, aunque Ho Chi Minh tiene una relación histórica con Francia, pero pues mientras más alejadas están las ciudades, como que menos pudo lograrse que a partir de eso surgiera algo concreto. Y siendo francos, no con esos 7 pares de ciudades que se hizo de cooperación, no todas, o sea, muchos terminaron como nosotros, pues se hizo un documento visual, se hizo un documento, un informe escrito y ya. Pero en otras ciudades que están o más cercanas o encontraron un suelo más fértil o personas interesadas, sí continuaron con siguientes pasos en este intercambio de saberes académicos, de hacer circuitos y hablando de la descentralización. Por ejemplo, hicieron mucho clic con Marruecos, en la ciudad de Montpellier, que está en el Mediterráneo, con Marruecos, que está en el Mediterráneo, finalmente como que están, digamos, en una misma área geográfica. Entonces, hicieron proyectos de agricultura compartida, de conocimientos compartidos, o sea, sí hubo un impacto directo en proyectos que involucraron a la academia, la administración pública y están vigentes. Pero ya nosotros eso nos podría beneficiar de algo, pues sí produjeron como recomendaciones para los que van dando pauta para lo que se puede hacer también después, como las investigaciones que van sentando conocimiento que después va generando otros y otros. Entonces, después de este proyecto que ha funcionado muy bien, por ejemplo, están dando capacitación para servidores públicos o para presidentes municipales que como consumidores somos sensibles a esto, pero luego y a la hora de planear, o sea, si se quiere hacer una secretaría de alimentación, ¿qué tendría que saber un presidente municipal para abrir un espacio? ¿Qué tendría que saber, qué considerar, cuáles son los números de agricultura de su ciudad, cuáles son? Entonces, pues sí se hizo, pero eso se hizo entre las ciudades que prosperan, o sea, como te digo, Montpellier y Túnez, por ejemplo. Si te interesa el caso de Marruecos, también con Túnez prosperó, están los videos en su canal de YouTube y ahí están los 14 videos con subtítulos de todas las ciudades. Hola. Hola. Perdón, me voy a parar, ¿eh? Buenos días, Marce. Buenos días. No quiero presumir, pero he tenido la oportunidad de ser rector de una universidad allí en Izúcar, en la Tecnológica. Soy su servidor, Miguel Choy López, soy maestro de matemáticas, pero soy agrónomo y hoy me uno a esta alegría, pero además una preocupación. Dicen que el recuento después de los años, después de la pandemia y después de la guerra. Con Ucrania, porque aquí lo anoté porque se me olvida ese país. El granero más grande del mundo. ¿Sí o no? Fíjense que Ucrania está sobreviviendo y está soportando la fortaleza de Rusia porque producen alimentos. Nosotros no tenemos esa cultura, pero más sin embargo, quiero decirles que en Tecamachalco está la harinera más grande de Latinoamérica, la Asunción.
Y se preguntarán, ¿cuántas toneladas de ese trigo están en la Asunción? Les dejo de tarea, que soy maestro, soy profesor. Fíjense que no, todo lo traen de Estados Unidos. Maseca lo compró. Es un ejemplo, ¿eh? Y estamos produciendo otras cosas que la propia vocación de la mercadotecnia nos exige. ¿Cierto? Un ejemplo de vida es San Hipólito. Son los mejores mariscos que Chiapas, que Veracruz, que Tabasco. Y están vendiendo mariscos. Y un camarón no se produce ahí, ni con acuaponia, ni con nada. Y venden muy bien. Y por cierto, muy sabrosos los mariscos de San Hipólito. No me pagan nada, pero he recorrido los 217 municipios, 35 años de carrera en matemáticas, siendo director general tecnológico de Atlisco, con las carreras de la alimentación. Pero ya me jubilé. Hoy me dedico a enamorarlos, aparte con la canción, y aparte, ¿por qué no voy a cantar? Hoy vamos a producir. Los invitamos a que allá en un pueblito pequeñito de San Andrés, en la Inspectoría de Zapata, estamos produciendo en hidroponía, en agua, con 10 centímetros de lámina de agua, sin contaminación, con la conductividad eléctrica y el pH, con ciolita, que somos ricos en ciolitas aquí en Puebla. Nuestro nutriente soluble en agua. Ya tenemos 15 años, que eché a perder a los alumnos con la investigación, soy culpable, pero más sin embargo hoy estoy detonando porque las maestrías y los doctorados en México no detonan. Fíjense lo que estoy diciendo, por eso el Producto Interno Bruto es muy poco lo que le aplican el punto 37 a la investigación. En Francia y en muchos países como Brasil le aplican el 1% del Producto Interno Bruto. Pero en México no. ¿Por qué? Porque no detonamos. Todo lo guardamos. Somos muy egoístas, ¿verdad? En cambio los cubanos, vienen los cubanos y nos presumen que Cuba es mejor, ¿no? Y vamos nosotros como mexicanos a Francia o a otros países. No vayas a México porque te van a robar, te van a secuestrar y te van a matar. ¿Cierto o no? Cuando los mexicanos y los chiapanecos ni robamos ni matamos porque somos buenos, ¿no? Algunos, no todos. Porque ahorita se volvieron famosos los chiapanecos. Mi padre es chino, fíjense, apellido Choi, su servidor, maestro Choi. Todo el mundo me dice Choi, me llamo Miguel. Si me quito el sombrero ni yo me conozco porque después no me reconocen, por eso siempre utilizo el sombrero, perdónenme la vida. Y hoy estoy aprovechando esta oportunidad para decirles que podemos producir en las escuelas. Estuve trabajando muchos años con el maestro Darío Carmona García, secretario de Educación Pública, a los 6 años, y me mandaba a la sección 51, a la 23 y a todos los CEBETAS, CEBETIS, CONALEP, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué hacían? Me agarraban los maestros, así, y me decían, profesor Choi, váyase usted porque nosotros tenemos vacaciones. Entonces no querían trabajar. ¿Por qué? Porque sembrábamos en la tierra. Pero ¿qué pasa con NFT? Que es N de nutriente, F de fil y T de técnica. Técnica de la película nutritiva. Demostración exacta, una de las maravillas del mundo. Los jardines colgantes de Babilonia. Y la raíz flotante, que quiero que la vayan a ver ahí en la Inspectoría de San Andrés, en la Zapata, que por cierto estábamos produciendo, ahorita le voy a decir, la réplica de las chinampas, sin pesticidas, sin insecticidas, no al sodio, el alimento, y no a los pesticidas. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Bueno, ando ahí como loco, enseñándoles a producir la mayonesa en 12 minutos, con huevos orgánicos, enseñándoles a hacer la mermelada, ¿sí? Enseñándoles a hacer los chiles de escabeche, chiles chipotles, el Baileys, bueno, no se dice Baileys, se dice ¿cómo? Crema irlandesa, ¿verdad? Porque ya me corregiste cuando me estabas grabando. Porque como el tequila, ¿va? No se dice tequila, se dice de agave, algo así, ¿no? Pero si no nos van a multar. Pero más sin embargo, como ejemplos, no tienen sodio, benzato de sodio, no. ¿Por qué? Después de la pandemia, gracias a Dios estamos vivos. Y los que no tuvieron esa oportunidad fue por lo que comieron. Nos está matando el sodio. Se van ahí ustedes alertando, ¿verdad? Sí. El sodio está en esa tienda que se llama Oxxo, Walmart, Aurrera y en la tiendita de la tía Juanita. Porque ahí vende la leche que tiene sodio, ¿sí o no? Ahí vende el jamón que tiene un montón de sodio. Y estamos comiendo sodio, nos estamos matando. Ah, pero no podemos producir en 15 minutos, 12 minutos una rica mermelada, una rica mayonesa.
y que yo les estoy enseñando. Y estoy enseñando algunos talleres del DIF, que por cierto hoy jueves me toca a las 4 de la tarde enseñarle a las personas de la tercera edad. Eso fue lo que aprendí como rector y como director general de los tecnológicos. Y hoy lo quiero compartir con ustedes. Les vamos a dejar nuestro teléfono, nuestro nombre, nuestra edad y nuestro sexo, ¿va? Para que lo tengan bien marcado. Estoy para servirles. Y vamos a decirles no al sodio y no al pesticidas. Vamos a invitarlos. Tenemos muchas visitas, ¿verdad, Manuel? Que por cierto, felicidades, Manuel. Vamos a recibirlos para que vean en la casa de Manuel. Es un joven, aquí está presente con ustedes. Yo tengo 60 años, pero Manuel tiene 30 años. Pero ya le hicimos un sistema hidropónico de NFT, de la película nutritiva, que con 40 litros soportamos 76 plantas que están en los tubos. ¿Qué sembramos? Todo, hasta la cannabis. Se da bien bonito, por cierto. Bueno, podemos sembrar un apio, ¿sí?, que en 50, 60 días, más rápido que en el suelo, porque el suelo dura más de 120 días. No hay competencias. Si hay plagas, el pulgón sí le ataca, pero le metemos ajo, le metemos canela, y aquí el Inge Yuku que está haciendo su jabón potásico, muy orgánico. De esa forma estamos trabajando hoy y detonando para quien nos quiera invitar a hacerlo en su casa, con mucho gusto. Vamos, yo soy el profesor Choi, está Manuel Domínguez y está el ingeniero Yuku, que formamos parte de este grupo allá en San Andrés Cholula. Es con hechos, ustedes lo van a ver porque todo por internet se miente, ¿verdad? Hasta es un fraude, pero ustedes lo pueden ir a ver a la casa, lo pueden ir a ver. La invitamos, doctora, a que vaya usted a Zapata para que vea ahí lo que estamos haciendo. Hoy en la tarde les enseñamos a hacer la comida china, porque mi padre es chino. Ahí hace el chop suey, el chow mein, por mencionarte, aunque no existe en China esa comida como la torta cubana que no existe en Cuba, por mencionarles. Pero sí lo estamos haciendo con mucho cariño, sin sodios, sin conservadores. El único conservador es el ácido cítrico, que es el limón, y la peptina que viene en las frutas. Y el azúcar, el azúcar de la caña, no la falsa azúcar que es el sodio. El sodio nos está matando porque es un conservador que está en todos los alimentos que venden en esa tiendita. Me uno a ustedes, les vamos a dejar nuestro teléfono. No venimos a vender, no venimos a unir, pero si nos quieren comprar, con mucho gusto estamos. Estamos ahí 3 personas y apenas iniciamos hace 15 días, ¿verdad? Nos unimos, nos encontramos sin colores, ¿verdad? Sin siglas, más que por ser amigos. Hoy estamos aquí para servirles. Yo soy el profesor Choi. Tengo el tiempo completo, ya me jubilé, y entonces hoy sí les enseño. Aquí vénganse, por favor, porque cuando capacito a una mujer, capacito a toda una familia. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias, Marce. Gracias, maestro. En el video mostrado relacionado al estado de Guanajuato, se menciona la marca Guanajuato. Esta marca Guanajuato, relacionada a productores independientes en trabajo con el gobierno, ¿cuál es su competencia en el mercado y su accesibilidad en comparación a marcas internacionales ya reconocidas e industrializadas? Creo que al compararla con marcas reconocidas e industrializadas se nota muy claro como un desequilibrio, porque estas marcas reconocidas e industrializadas pues tienen unos equipos de marketing tremendos y un poder de penetración mediática y y todo un ejército trabajando en las ventas y en esta parte que unos productores no tienen. Creo que en el video también se muestran como así los claroscuros de un programa como este. Las ventajas eran que, como decía el productor en algún momento, es que nosotros necesitamos agregar valor a nuestros productos. Eso es lo que ellos hacen con la marca Guanajuato, agregar valor añadido y poder, en lugar de vender el jitomate
lo que cuesta, pues unos tomatitos conservados o una catsup casera, por ejemplo, pues tiene mucho mayor valor agregado y más ingreso para ellos. También hay dificultades con respecto mencionaban a los puntos de distribución, que si se vende, como que hay un marketing que no está perfectamente hecho, que no se les escapa nada a la industria, ¿no? Porque se vende en plazas comerciales, ahí es donde llega. Entonces, como que muestra muy bien por dónde se podría mejorar un programa así, y tampoco creas que, o sea, no lo conozco más allá mucho más allá para decirte, pero se muestran ahí como sus oportunidades, y también lo que sí está, que es mejor que existe ese programa. Y de hecho, por ejemplo, me encontré en un cafecito aquí unas fresas cristalizadas. Voy a ser comercial. No, yo no trabajo ahí ni nada, pero es un cafecito, y vi unas fresas cristalizadas y reconocí la marca y le dije, ay, es una marca de Guanajuato, yo la conozco. Y ya entonces ahí me dijo el señor que él conoce directo a los productores, que sí funciona, que conoce muchos casos que están satisfechos. Pero, por ejemplo, él no es productor, él es un empresario que vio y que quiere traer aquí como productos de otros lados, pero sí falta. Es que también he conocido como esta problemática de los productores chiquitos. Están centrados en su producción, o sea, sus competencias, la receta de mole de la abuelita, y entonces conseguir el chile y hacer el mole y envasarlo ya es demasiado, porque suelen ser empresas familiares. Entonces la parte de venta y distribución no tienen las competencias, y los programas les dan capacitación, pero eso no los hace expertos. Entonces tienen como deficiencias en la parte final de toda esa intención, que es la venta de su producto. Pues como ven, nos hicimos mucho más tiempo de preguntas y respuestas, pero estoy contenta por eso, porque significa que les gustó, que les motivó, que había muchos intercambios. Entonces ya nos estamos acercando al final, ¿cierto, Mari? Si quieren, les sugiero y le pediré al fotógrafo si nos puede hacer una foto así. Yo me pongo aquí y así como pongan cara de que acaban de llegar y que no están ya cansados de 2 horas de estar aquí.